Hola, bienvenidos nuevamente. Soy Rodrigo Domínguez. Este espacio ha sido creado para compartir experiencias relacionadas al análisis cuantitativo de riesgos. En esta oportunidad vamos a conversar respecto al análisis del modo de fallo de equipos, de efectos, perdón, y criticidad, conocido como ANFEC. En realidad, el ANFEC o el ANFE es lo mismo. La única diferencia entre ambos es que la C está trabajando el aspecto de la criticidad, trabaja con lo que está asociado a la criticidad de los equipos. Entonces es muy útil para el mantenimiento, para identificar qué equipos son más críticos, cuándo hacer mantenimiento, entre otros. Bueno, avancemos. La técnica entonces ANFEC, análisis del modo de fallo, defectos y criticidad. El ANFEC es una técnica empleada para la planeación del mantenimiento centrado en la confiabilidad. Eso es en términos muy generales, pero el ANFEC partió por la década de los 60, utilizándose en la era aeroespacial. Luego, en los años 70, fue incorporado como estándar en la industria automotriz a través de Ford y ya fue considerado después un estándar para la planificación del mantenimiento centrado en la confiabilidad. Aquí tenemos un modelo que está basado en el ANFEC y tiene todos sus aportes. Las siglas que aquí aparecen, siglas en el español: falla, defectos y criticidad. Entonces, modo, estas son en realidad aquí están las siglas en inglés: Foul Mode, Effect, Critic, Analysis. Pero traduciéndolo al español sería el ANFE. Este sería un FMK o un FMA. FMEA en realidad. Bueno, es mejor utilizar la sigla en español, ¿sí? Esta es FMK, que vendría siendo el ANFEC, y el FMEA vendría siendo el ANFEC pero sin criticidad. Esa es la diferencia. Bueno, en términos, veamos cómo trabajan. Bueno, hay un proceso de análisis de criticidad que es muy útil para lo que es el proceso. Cualquier proceso productivo requiere que sea seguro, y para eso es fundamental hacer un análisis de criticidad. Entonces se hace un análisis de criticidad y aquellos que son altos o medios pasa a la etapa del análisis del modo de fallo, defectos y criticidad, conocido como ANFEC. Se hace un análisis funcional. ¿Qué significa esto? Se desagrega el equipo en sus componentes básicos, se identifica cada uno de sus componentes, la forma que fallan, cómo falla el componente, cuáles son los efectos que provoca esta falla y cuáles son las consecuencias que provoca la falla. En algunos casos, no, en realidad digo en algunos casos porque dependiendo si es un ANFEC, significa que entramos a la etapa de la criticidad. Si solamente nos quedamos con un ANFE, o sea que no evaluamos criticidad, llegaríamos hasta esta parte, hasta las consecuencias, y hacemos recomendaciones, en fin. Pero se espera que el método se haga en forma minuciosa y se avance con la criticidad también. Entonces, en esta etapa se analiza la frecuencia en que se produce la falla, el plan de mantenimiento, entra un plan de mantenimiento para que sea óptimo. Todo esto se conjuga entonces con un análisis matricial para aplicar RCM, que vendría siendo Reliability. La C estaría dado por a ver, sí, wow, déjenme ver. Ya, y la anterior sería ok, Reliability Centered Maintenance, que vendría siendo la traducción mantenimiento centrado en la confiabilidad. Ese es el RCM, mantenimiento centrado en la confiabilidad. Y ahí tenemos el diagrama de mantenimiento basado en la confiabilidad. Entra un diagrama y determina cuáles son las tareas de mantenimiento con plazos y todo lo demás. Por lo tanto, se vuelve un método o un modelo para hacer mantenimiento de tipo predictivo, basado en un histórico, basado en un análisis de la frecuencia en que fallan los componentes y poder enfrentar mejor el desafío de la mantención que sea
más basado en la criticidad y en la confiabilidad de los equipos. En términos concretos, veamos cómo se articula entonces el ANFEC. Primera etapa, se inicia, se define la intención del diseño, o sea, para qué sirve el componente, se hace el análisis funcional, las funciones básicas, se identifican cómo fallan, los modos de fallo, los efectos que provocan y consecuencias de la falla, se jerarquiza el riesgo, se evalúa en función de un criterio de evaluación que tiene que estar definido. El ANFEC trabaja con uno que se conoce como el NPR o el número de prioridad de riesgo, o algunos hablan del IPR, índice de prioridad de riesgo. Sin embargo, uno puede utilizar aquí una jerarquía que puede ser equivalente a la que uno haya utilizado o que utiliza en las MIPER. Luego se analizan los efectos, consecuencias de la falla. Veamos un ejemplo concreto. Aquí hay un ejemplo de aplicación del sistema de descarga de cisterna. Sistema de descarga de cisterna. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Este vendría siendo el sistema, y el sistema lo puedes desagregar en componentes. El primer componente puede ser el camión, la válvula 210, válvula 211, el índice indicador de nivel, que vendría siendo el 1.122 o el 1.22, y el estanque vendría siendo el E305. Todos estos son componentes, y cada uno de los componentes los puede ir reemplazando o ir chequeando en cómo pueden ir fallando. Avancemos entonces con un ejemplo. El indicador de nivel, la función es indicar el nivel. ¿Cuál es el modo en que falle? Que se atasque. El efecto, que se produzca derrame. La causa, falta de limpieza, falta de revisión periódica. Medidas correctivas, revisión periódica y limpieza, agregar una alarma de nivel. Si se dan cuenta, esta apunta a la causa. Y aquí está la evaluación del índice de prioridad de riesgo en función de la severidad y la criticidad. Y el fallo, en este caso, es fallo notable. Entonces, recorriendo, ¿cuáles vendrían siendo los pasos? Paso 1, nombre del producto o componente. El nombre del componente vendría siendo indicador de nivel. Si nos vamos a la etapa atrás, todos estos son candidatos. B211, IL122, I305, B210. Luego, el paso 2 es establecer operación de la función o función. Se reflejan todas las operaciones que se realizan a lo largo del proceso de fabricación de cada componente, incluyendo las operaciones, aprovisionamiento de producción, embalaje, entre otros. Por lo tanto, en el paso 2 yo determino cuál es la función. Identifico el componente, a qué se dedica o qué es lo que hace, indica nivel. Hasta ahí vamos entonces, paso 1, paso 2. Avanzamos con paso 3, modo de fallo. ¿Cómo puede fallar el indicador de nivel? Bueno, significa que un elemento sistema satisface o no funciona de acuerdo con la especificación. O sea, una forma de fallo es que se atasque, sea modo de fallo atascado. Paso 4, el efecto. Se describen los efectos del mismo tal como lo haría el cliente. Por ejemplo, corresponden a síntomas, generalmente hacen referencia al rendimiento, prestaciones del sistema local, entre otras. Entonces aquí uno puede obtener entonces cuáles vendrían siendo los efectos: derrame, incendio, si es que estamos haciendo un traslado de algún producto que sea inflamable. Los efectos sin duda que nacen de un análisis de equipo de trabajo. Esto no lo hace una sola persona, lo hace un equipo, tal como veíamos con HACCP. Por lo tanto, no hay que inventar, sino que hay que ir sacando la información de contexto. Luego, paso 5, causas. ¿Cuáles son las causas de que se produzca esta situación no deseada? La causa potencial del fallo se define como el indicio de una debilidad de diseño o de proceso. Y en este caso, falta de limpieza, por eso se atasca. Falta de revisión periódica, por eso se produce el atasco. La número 6, ¿cuáles son las acciones correctivas? Entonces sale muy natural corregir lo que está en fallo. En este caso, las acciones correctivas es conveniente seguir un cierto orden de prioridad. Por ejemplo, medidas correctivas, revisión periódica, decía que falta revisión, por lo tanto revisión periódica. Y de limpieza. Y agregar una alarma a nivel, de tal manera de que nos alerte, nos indique que esto está en posición de atascado, que por supuesto que puede generar conflicto en el desarrollo del proceso completo.
Aquí aparece una secuencia que sería bueno que la revisen luego de que avance el vídeo. Criterios de evaluación, estos son los criterios propuestos, nótese que es propuesto, así que ustedes pueden sentirse libres de utilizar cualquiera de los criterios. El ANFEC no tiene definido por defecto el índice de prioridad de riesgo o el NPR que comentaba anteriormente. Cada uno es libre de decidir cómo se sienta más cómodo y de definir incluso los distintos niveles. Mi sugerencia es utilizar el mismo de la MIPER para no tener una duplicidad de criterios de evaluación. Finalmente aquí tenemos una pantalla de cómo sería un poquito más profesional. Tenemos un encabezado, que todos deberían tener un encabezado, y luego las columnas deseables. Entonces está el componente, los componentes, la función, el número de fallos, bueno, para después referirnos al número de fallos, los modos de fallo, si el 7.1, 7.2 ya sabemos a qué modo está fallando, los efectos también estarían asociados a cada uno de los modos de fallo. Y ahí aparece, si se dan cuenta, otro criterio de evaluación, aparece probabilidad en términos de seguridad de salud, medio ambiente, producción, y ahí nos da el nivel de riesgo. De acuerdo a esto, por ejemplo, podemos observar que la falta de rodamiento es algo que es un modo de fallo que se considera intolerable y hay que hacer un cambio de reductor para mantenimiento. Inspección del reductor, esas son acciones de tipo correctivo. Pues bien, eso es lo que quería comentarles respecto al ANFEC. Espero que haya quedado claro. Si hay dudas, consultas, no duden en hacer sus comentarios. Nos vemos.